La charla de hoy va a tener que ver con algunos aspectos que, por lo que estuvimos conversando en los cursos, ya estuvieron leyendo en la bibliografía, eso es bienvenido, y que tienen que ver con, bueno, con algo que Roberto Fernández va a definir como imaginación técnica y a lo que va a hacer referencia también Luis en sus charlas y en algunos de sus textos. Y para poner un poco en contexto esta idea de lo que implica la imaginación técnica, también sería importante hacer referencia a una serie como de temáticas que atraviesan lo que podríamos titular como proyecto moderno, en el sentido, bueno, de algunas cosas que seguramente han hablado o han leído en alguno de los cursos previos, que tienen que ver, bueno, con esta suerte de pensamiento iluminista que va a atravesar todo el proyecto moderno o la modernidad. También un proyecto que va a estar fuertemente ligado al desarrollo técnico y científico, y que de la mano de este desarrollo, bueno, se van a poner en acto una cantidad de transformaciones que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de la producción, con la vida en las ciudades, con las reflexiones sobre la ciudad y el urbanismo. Criterios que podríamos como rápidamente titular como de cierta, o atravesados por de cierto racionalismo y también con importantes grados de innovación en los términos de las propuestas que van a poner en acto. Y esta idea también del espíritu del tiempo, o de la idea del tiempo signado por esta superación, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que todo tiempo posterior siempre va a ser superador en un sentido positivo del momento actual. Bueno, las expresiones o las manifestaciones en términos del campo que nos ocupa, de cómo estos principios o esta serie de ideas se condensan en algunos ejemplos, tienen que ver con, bueno, aquí estamos viendo el Crystal Palace, pero de alguna manera con la aparición o la formulación de nuevos programas, con la incorporación de una nueva espacialidad y de nuevos materiales, que de alguna forma nos van a hablar de una innovación en los términos de las reformulaciones de las relaciones que se establecen justamente a partir de estos importantes, digamos, grados de novedad. Bueno, también en la técnica como parte de la línea de continuidad entre tradición e innovación. En el sentido, bueno, el caso, por ejemplo, de la experiencia de la Escuela de Chicago, que va a tener que ver con la reformulación, si se quiere, de una técnica tradicional constructiva, adaptada ahora y reformulada a los nuevos materiales y también a la producción en serie, conjuntamente con una serie de innovaciones que van a hacer posible, bueno, la edificación en altura, que tienen que ver, bueno, con los servicios de electricidad, con el ascensor, etcétera, ¿no? Y también esta idea o esta como noción de la técnica asociada a la innovación en términos espaciales. Aquí vemos algunas experiencias realizadas en hormigón armado, que van a introducir o que van a hacer posible en la experimentación a partir de programas, en algunos casos tradicionales y en otros casos no tanto, que van a surgir a partir de la incorporación de nuevos temas, como el caso de los ejemplos que estamos viendo. También hacer un comentario específico que tiene que ver con la técnica dotada de un sentido que si bien reconoce en la construcción y en su capacidad, digamos, pragmática o de resolución constructiva, una reproducción de saber, por supuesto, muy valioso, en términos, bueno, de la utilización, la disposición de los materiales,
digamos, todo el mundo de la obra en términos tradicionales, pero que por otro lado, esta técnica va a permitir o va a ser portadora, va a tener incluida como parte de su propia naturaleza, una cantidad de aspectos que tienen que ver con su capacidad expresiva y también con informaciones o con connotaciones simbólicas que van a estar ligadas, bueno, a la indagación, a la experimentación y a una importante o por lo menos muy variada posibilidad, una serie de variadas posibilidades de interpretación justamente desde esta posibilidad, si se quiere, expresiva o crítica. Bueno, en líneas generales, y si tuviéramos que, digamos, que plantear una primera organización de las posibilidades de interpretación dentro de esta lógica, los aspectos, digamos, tecnológicos, los medios productivos, justamente cuando busquen tomar sentido desde esta interpretación crítica o teórica, van a partir inicialmente, sobre todo en las primeras propuestas que vamos a ver, de una suerte de parteaguas o de cierta simplificación, tal vez necesaria para un primer ordenamiento, en el que vamos a tener, por un lado, la producción de altas tecnologías, de high-tech, y por el otro, las producciones que van a trabajar con tecnologías, vamos a decir, menos sofisticadas. Por supuesto, este primer parteaguas nos plantea, bueno, una clasificación, si se quiere, reductiva, simplista, polar, que nos permite, bueno, dotar de sentido estético, ideológico, técnico, político, a estas dos interpretaciones. Por un lado, bueno, esta idea de las altas tecnologías como parte de una interpretación que exige un alto grado de desarrollo tecnológico, por supuesto también sistemas sofisticados en términos de su propia producción, de las técnicas que incorporan, y también a la necesidad de recurrir a altos recursos económicos. Por otro lado, bueno, esta interpretación de las tecnologías de perfil bajo, que no necesitan, digamos, o en principio no estarían asociadas a fuertes requerimientos técnicos, que se fundarían en el aprovechamiento y la optimización de los recursos naturales y en un presupuesto más modesto o más bajo. Por supuesto también cuando hablamos de, bueno, de cómo estas interpretaciones van a tener connotaciones simbólicas, pero por otro lado van a estar asociadas a expresiones concretas o a una expresividad completa, vamos a tener, por un lado, esta idea de, bueno, de las altas tecnologías asociadas a una imagen completa, terminada, acabada, estable, purista, asociada, digamos, a esta idea de lo ingenieril en los términos de su perfección, y también a cierto, digamos, elitismo, ¿no? Porque, por supuesto, por todo lo que venimos aclarando, esta interpretación no va a estar disponible, no va a ser accesible a cualquiera, ¿no? En principio a unos cuantos. Y del otro lado, esta interpretación o esta expresividad más ligada a la imagen de lo no acabado o de lo no terminado, incluso de lo no acordado, con ciertos grados de inestabilidad como parte de su expresión, y que también va a permitir, bueno, ciertas lecturas o ciertas reinterpretaciones o intelectualizaciones, si se quiere, de aportes que tienen su origen en el saber popular, y que por otro lado también van a trabajar sobre esta idea de la articulación entre la creatividad y el bajo presupuesto. Por supuesto, esta simplificación o esta primera lectura es incompleta para entender en términos de su complejidad lo que implica la imaginación técnica, pero nos sirve para tener unas primeras herramientas de aproximación a estas interpretaciones.
Entonces, bueno, partiendo de esta clasificación primera, esta construcción, si se quiere, sobre la expresividad apolínea va a estar ligada a cierta, podríamos decir, pureza esencial, abstracta, despojada, cuyos valores, bueno, en algunos casos van a tener que ver, o cuya poética se va a construir también sobre esta idea de la simplicidad, como parte de sus herramientas expresivas, de sus significados, digamos, incluidos o de representación. Pero también mencionábamos, bueno, expresiones, si se quiere, que van a recurrir o que van a tener que ver con cierta cuestión maquinista o ingenieril, y en este caso podríamos hablar, bueno, bueno, este es el Centro Pompidou, pero de cierta idea de la poética que surge de de este artefacto, de esta idea funcionalista, asociada también a, bueno, a la eficiencia, a lo racional, a la liviandad, si se quiere, como cualidad, en donde estas componentes, tanto estructurales como funcionales, en cierta medida devienen el lenguaje con el que la obra se expresa. Dentro de esta línea de reflexión, bueno, un ejemplo, que no recuerdo si lo veíamos la clase pasada, que tiene que ver también con esta idea de un lenguaje que va a surgir en este caso, de un programa también, esta es una biblioteca, un programa que se va a tornar o que va a tener que ver con, o que va a estar asociado a esta idea, bueno, eficiente, del racional, de liviandad, en donde, bueno, la misma estructura o los mismos componentes estructurales y funcionales van a formar parte del lenguaje expresivo, es decir, van a resolver o van a tener que ver con esta visión integrada en el que la estructura, los anaqueles, los espacios de circulación y las mismas cualidades que estos materiales de transparencia, de liviandad, de eficiencia y demás, van a formar parte de la expresividad de esta biblioteca del mexicano Kalach. Siguiendo esta línea de reflexión, bueno, esta idea de la reducción a lo mínimo, esencialista que planteábamos, ¿no? Como expresión de lo mínimo con lo mínimo, obviamente lo mínimo dentro de una sofisticación técnica que hace posible este tipo de trabajos. Bueno, el pabellón de Sisa en este caso va a recurrir o va a expresarse a partir de su propia interpretación técnica en, bueno, una serie de cualidades que podríamos enunciar como ciertas, si se quiere, sutileza, posibilidades de lectura a partir de ciertas lógicas de ensamblaje, de artificialidad, y también, bueno, de un repertorio formal que hace alusión a esas, digamos, formas reconocibles, limpias, diferenciadas, que de alguna forma son las que organizan el discurso expresivo de la propuesta. Y bueno, tal vez dentro de esta misma línea, no solo en términos de la utilización de la blancura como parte, digamos, de esta asociación que mencionábamos, sino también, bueno, un repertorio formal que va a estar haciendo alusión, bueno, a estas formas ideales, a estas formas platónicas, con un fuerte grado de abstracción, de esencialidad, de uniformidad, que podemos ver en esta y en varias otras obras de Aires Mateus. Por supuesto, siempre vamos a poder rastrear o encontrar líneas de reflexión, en este caso, que tienen que ver con, bueno, si se quiere, con esa arquitectura popular mediterránea, en línea con la cual estas obras
se incluye o genera cierta continuidad. Sin embargo, bueno, hay una técnica que va a estar asociada a un grado de abstracción y a una, vamos a decir, a una lisura final que está bastante lejos de ser, digamos, esa expresividad de muros encalados de los pueblos blancos mediterráneos. De modo que, una vez más, también en este caso vamos a estar en presencia de alteraciones, si se quiere, en los términos de la tectonicidad, es decir, que por un lado vamos a reconocer ciertos aspectos idealistas, uniformes, abstractos, lo ya dicho, pero por otro lado también la técnica es la que va a permitir esa fuerte abstracción, incluso esa reformulación en los términos de la propia tectónica de la obra. Y siempre dentro de esta línea o de esta vertiente o interpretación, bueno, vamos a ir encontrando grados, si se quiere, de sofisticación en los términos de la complejidad y de los altos presupuestos que cualquiera de estas obras insumen o hacen o tornan indispensable, y que por otro lado, bueno, no dejan de poder ser leídas o interpretadas dentro de sus posibilidades expresivas, metafóricas, complejas, etc. Sin embargo, bueno, es importante hacer esa salvedad en los términos de que son propuestas que no podrían ser pensadas desde otra, digamos, a partir de otro tipo de propuesta tecnológica, sino que ya per se si se quiere, esta innovación o incluso este alarde estructural que va a surgir de ingenierías muy complejas, de tramas muy complejas y demás, no dejan de otorgarle cierta singularidad expresiva, metafórica y técnica, pero nos resultaba, digamos, importante hacer la salvedad respecto de, bueno, de los insumos necesarios para pensar en este tipo de propuestas. Y casi como en la cúspide de esta, vamos a decir, posibilidad, bueno, interpretaciones de todo tipo, basta navegar 2 minutos en internet para encontrarse con un abanico muy variado de propuestas en las que, bueno, tecnología informática, incluso hasta pensemos en cómo se van a dar estos procesos proyectuales o con qué herramientas se van a desarrollar estas propuestas que tienen que ver, obviamente, con, bueno, con cierta, si se quiere, tensión expresiva o con ciertas preguntas referidas a, bueno, hasta dónde esta interpretación deviene en criterios, digamos, que puedan estar asociados no solo a la innovación tecnológica, sino también, bueno, a resultados evidentemente singulares en su manifestación, y esto no pretende ser un juicio de valor, pero que, bueno, que dependen fuertemente o que están condicionados fuertemente por la utilización de recursos, como dijimos, no solo tecnológicos, sino también materiales muy, digamos, muy importantes. Habíamos planteado la clase pasada en relación a las interpretaciones o a las relaciones del proyecto con el lugar, cierta, digamos, reflexión que va a surgir, o que podemos identificar a partir de la década del 50, pero con fuerte impronta en los 70 y los 80, ligada a cierta, o por lo menos desde la historiografía asociada a los regionalismos. Bueno, dentro de esta interpretación, y no me voy a detener aquí porque algo de esto ya hablamos, sobre todo en Latinoamérica hay sobrados ejemplos que van a tener o que van a asumir el problema de la materialidad y de la técnica, en este caso desde su interpretación o con un fuerte rasgo, podríamos decir, identitario. Cualquiera de los ejemplos que estamos de alguna forma recorriendo tienen que ver con, sin duda, con la incorporación
o con ciertas inquietudes que van a tener que ver con la investigación tecnológica, pero que en casi todos los casos van a estar asociadas a la reinterpretación de tradiciones originarias, a la incorporación de cualidades que surgen de esa reinterpretación y que buscan trabajar sobre esta idea de continuidad o de sostenimiento, de construcción identitaria a partir de las tradiciones locales, de la reinterpretación del uso del material, de la reformulación de algunas técnicas, como vemos en cualquiera de estos ejemplos. Incluso hasta en sus temáticas, ¿no? Bueno, en este caso la idea del mercado, es decir, los temas que van a ser parte o que van a formar parte de estas reflexiones, en muchos casos también van a tener que ver con temáticas tradicionales en el contexto, bueno, en este caso el contexto americano. Ahora, decíamos que para hablar de imaginación técnica no, digamos, no alcanza, por un lado, con pensar en, o por ningún lado, pensar en una cuestión resolutiva, sino que hablar de imaginación técnica implica no solo la incorporación de los saberes que están vinculados con el saber de la construcción, sino que también hablamos de una búsqueda crítica y expresiva en los términos de las posibilidades del proyecto. Y entonces, bueno, en ese punto vamos a poder recorrer o visitar una serie de proyectos o de propuestas que nos hablan de reflexiones o de operaciones bastante, digamos, muy surtidas o variadas, que bueno, aquí se mencionan, vamos a ver algunas de ellas, la técnica como expresión, la recuperación o la incorporación de lo artesanal o de lo manual, la recuperación de lo aurático en el sentido de la unicidad, hablábamos de algo de esto referido a las relaciones que la obra establece con el sitio, con el lugar, ¿no? Esta idea del lugar único, bueno, aquí también va a aparecer o va a tener en algunos casos una fuerte componente esta idea de la obra como obra única y irrepetible, justamente a partir de los procesos, a partir de los cuales va a ser digamos, pensada, propuesta, pero también a partir de su propia historia, de su propia unicidad. Y también de esta idea del concepto, perdón, de la tecné, es decir, de cierta, por decirlo mal y pronto, integración entre la teoría y la práctica, en donde, bueno, muchas de estas propuestas no van a presentar la figura de sus hacedores como separada, ¿no? En su rol de idea y que luego va a ser llevada a cabo, sino que muchas veces vamos a ver que va a existir un involucramiento directo en el propio hacer, juegos entre lo autóctono y lo vernáculo, que van a tener que ver o que van a devenir en variados grados de innovación, el uso de materiales alternativos, la utilización de materiales tradicionales utilizados de una manera no tradicional o innovadora, y por supuesto también, esto ya mencionado, respecto del aprovechamiento de los recursos disponibles. Dentro de este paro, de esta posibilidad de tradición e innovación, bueno, mencionar algunas experiencias que tienen que ver con la tecnología de la tierra. Las imágenes que vemos arriba son de Chan Chan, un sitio que está en la costa norte de Perú, que fue en este caso reconstruido, pero construido completamente en tierra. Y lo que vemos en la otra imagen es una reinterpretación de esa técnica, en este caso a partir de la utilización de nuevas coloraturas, de ciertas posibilidades de sistematización en su conformación, etcétera, que permiten, por un lado, bueno, la recuperación o la reformulación de una técnica ancestral, y por otro lado, bueno, la incorporación de lo que podríamos llamar tecnologías mixtas, de sistematización, etcétera, que devienen, bueno, en la utilización de materiales disponibles a partir de su incorporación o su reformulación
técnica y que devienen, por supuesto, en una expresividad también particular. Otra experiencia, en este caso en España, este edificio deportivo, en que incluye una pileta y algunas otras instalaciones, también digamos, formulada en arquitectura, en tierra obviamente, sistematizada, trabajada a partir con la incorporación de aditivos que permiten, bueno, digamos, su perdurabilidad, que evitan problemas que son típicos del mantenimiento de este tipo de tecnología cuando es utilizada en su propuesta original, pero que devienen en, bueno, en cierta, si se quiere, singularidad que recupera o que incorpora las cualidades, digamos, características de la técnica desde una expresión o a partir de una tecnología que va a ser reformulada y que de alguna forma conserva o incluso hace más contundente esta idea bueno, de fuerte impronta volumétrica. Bueno, dentro de esta línea de interpretación entre tradición e innovación, bueno, muchas de las experiencias realizadas por el chileno Valle, que van a trabajar con la madera, que es un material, digamos, que se trabaja o que está disponible y que tiene que ver con la arquitectura chilena autóctona, en este caso atravesada o incorporada a una técnica que hace posible, bueno, a partir de la laminación, la sistematización de piezas de otra escala, de gran escala y por supuesto, de una expresividad formal y versatilidad estructural como las que vemos en cualquiera de estas imágenes. Y siempre dentro de esta misma lógica, bueno, la posibilidad de industrialización que hace posible, bueno, la puesta a disposición de digamos, de grandes piezas y además de piezas, podríamos decir, unificadas, normalizadas, que vemos, bueno, en esta otra experiencia, donde una vez más la escala va a ser reformulada a partir de la posibilidad o de la incorporación o de la industrialización y sistematización de una técnica de ensamblaje o de construcción que va a estar trabajando sobre esa técnica original, revisitada o reinterpretada en los términos contemporáneos. Bueno, esta posibilidad de experimentación a partir de materiales como los que vemos en las imágenes, materiales vegetales, de la caña, del cañizo, del aguado y demás, y tal vez, bueno, los procesos a los que transitó el colombiano Simón Vélez, en el que utiliza este material tradicional, pero en el que una propuesta de un sistema mixto que va a incluir, bueno, como vemos en imágenes, ensamblajes o piezas de articulación con otras nuevas técnicas, con, bueno, estas uniones metálicas, las bases de hormigón o la combinación, como vemos en las imágenes, de sistemas que por un lado van a estar haciendo referencia a esta tradición o a esta cultura autóctona y por otro lado un material disponible a partir de una adaptación en el que, bueno, la singularidad técnica va a surgir un poco de esta mixtura y de esta sistematización ad hoc, ¿no? Un sistema que va a ser pensado específicamente para resolver esos encuentros, esas piezas, esos ensamblajes en este caso. Ahora, tampoco necesitamos sistemas tan sofisticados de adaptación o de reinterpretación de materiales tradicionales. En este caso, bueno, estamos viendo un parador en las proximidades de Pachacamac, una de las ruinas andinas, ancestrales, en las proximidades de la ciudad de Lima, que plantea un poco, bueno, esta posibilidad de recuperación de lo autóctono, de lo artesanal, en una propuesta contemporánea.
en donde, bueno, obviamente el clima y ciertas condiciones particulares y locales van a hacer posible esta utilización, pero donde también van a aparecer reflexiones ligadas a la adaptación tipológica. Pensemos en las grandes canchas, en algunos espacios tradicionales, ancestrales de ocupación territorial andina, que bueno, que van a ser como incorporados dentro de esta expresividad, que va a ser también alusión a cierta materialidad o cierto clima específico local. Bueno, aquí vemos otro ejemplo siempre sobre esta misma línea, en donde el material, un material tradicional sobre todo en toda la costa norte peruana, la costa del Pacífico, un territorio desértico donde es muy raro que llueva, en donde, bueno, este tipo de estructuras van a tener que ver con generar cierto ámbito de protección respecto del sol y demás, pero bueno, en este caso vemos cómo también se trabaja con estructuras mixtas, con un basamento de hormigón, con una serie de, si se quiere, de sofisticaciones en términos estructurales que van a incorporar esta idea de como de la trama, del tejido, a una escala que no es la de la pieza, digamos, de tela, de telar, sino que es la arquitectónica. Creo que sobre todo en términos de reinterpretación de técnicas tradicionales o de reformulación de técnicas, ¿cómo decirlo?, que cambian su escala. Pero también mencionábamos esta posibilidad del aprovechamiento del material, ¿no? De la puesta a disposición de insumos, de materiales que no hubieran sido considerados tales en otras circunstancias. Y esta incorporación de materiales alternativos o no tradicionales, o incluso materiales que podrían por su propia naturaleza no serlo, bueno, va a tener que ver también con poderlos pensar en términos de su lógica, por ejemplo, sistemática o repetitiva. Es decir, que van a ser sometidos a procesos propios que los van a tornar parte, bueno, en este caso estamos viendo un pequeño proyecto, una suerte de, como de espacio colectivo, de espacio de encuentro, pero en el que más allá de lo que podamos o no decir de la propuesta, tal vez lo novedoso tiene que ver con esta idea de reutilización a partir de poder pensar el material en términos de sistematización, de reproductividad, de adaptabilidad, de montaje. Es decir que, bueno, todas estas operaciones son las que van a hacer posible o que van a permitir experiencias como las que vemos, tal vez, bueno, esta sea un poquito más conocida, pero en definitiva esta suerte como de reutilización del material a partir de los recursos disponibles, la utilización de lo disponible, perdón, pero también con cierto criterio de minimización de residuos, porque en la medida que materiales que hubieran sido descartados o que hubieran sido considerados descarte puedan ser reutilizados, de alguna forma se activa también un circuito que evidentemente surge de una necesidad o puede surgir de una necesidad o incluso de una carencia, pero que se torna virtuoso en su propia posibilidad de adaptación y de replicación. Y tal vez también exista algo en esta reinterpretación ligado a la reutilización del material, incluso del material tradicional y del material, diríamos, más modesto, o del material, digamos, más simple. En este caso, una experiencia que me resulta como conmovedora, que es la propuesta de una suerte de plaza, un espacio de encuentro dentro de un circuito de paso, como de peregrinaje, que va a reutilizar una construcción existente en el lugar
Por un lado, a partir de la huella, es decir, que va a dejar esa suerte de basamento de la construcción en ruinas, evidentemente. Pero por otro lado, también va a reinterpretar parte de los materiales bueno, que van a ser desmontados y que van a ser reutilizados dentro de, bueno, de esta suerte como de trama, que por otro lado también va a recurrir a operaciones de sistematización o de premoldeado, como vemos en estas suertes como de moldes a los que fueron sometidas parte de las tejas o de los materiales de descarte surgidos de ese desmontado y de esa vuelta a armar, ¿no? Y bueno, esta idea de la reinterpretación de la materia a partir de la imaginación, en este caso, de una técnica que no va a ser sofisticada digamos, en términos presupuestarios, pero que sí va a estar dotada de una serie de connotaciones referidas a cómo la vuelta a la redisposición del material, por un lado, permite recuperar o mantener la memoria de esa materia y por otro lado, deviene en una propuesta totalmente diferente, innovadora. Bueno, mencionábamos en algún momento esta posibilidad del mismo, vamos a decir, de los mismos personajes, de los mismos protagonistas de la propuesta como sus hacedores. Y en ese caso, bueno, algunas de las propuestas del estudio A77 en términos de la reutilización de materiales, de la sistematización, pero también de su, digamos, de su rol o su trabajo directo sobre la materialización, sobre el momento de formulación concreta de estas experiencias, como otra línea posible de interpretación. Y bueno, también mencionábamos, sí, la clase pasada, en relación hablábamos de la relación particular que establecía esta propuesta con el sitio en el que fue pensada, pero en términos de su materialización, bueno, también podríamos hablar de esta idea del montaje, de la reutilización específica del material, de un proyecto que se puede transformar, que puede trasladarse, la idea de que el material puede ser reformulado, pero esto no es un accidente, sino que ya forma parte casi de la propuesta inicial. Mencionar otras experiencias que pueden surgir o que pueden tener que ver con cierta, si se quiere, expresividad ligada a las posibilidades que cada una de estas técnicas habilitan, ¿no? Esta idea de la contundencia formal, hablábamos en algún momento de la alteración en términos de la disposición del material, en términos estructurales, gravitacionales, tectónicos. Bueno, en ese sentido, cualquiera de estas expresiones nos hablan justamente de una técnica que va a estar, no solo que va a ser, que va a posibilitar estas propuestas, sino que va a estar haciendo alusión o va a generar ex profeso esta tensión que surge justamente de su atectonicidad, también de su rusticidad, de la alteración en la disposición de las masas, de la expresividad o de la búsqueda de cierta expresividad a partir de la exacerbación de las cualidades estructurales, que, bueno, que en cierta medida va a estar, o podría leerse en oposición a esta idea de la ligereza que mencionábamos en otros ejemplos. Bueno, algo de esta obra ya vimos, pero en líneas generales los criterios con los que el material va a ser tratado tienen que ver, bueno, con cierta lógica, en este caso, o con cierta técnica que va a hacer alusión a, no sé, al tallado, a una cuestión casi escultural,
que no es propia del hormigón, que por su propia naturaleza es moldeado. Entonces acá también a veces, o en algunos casos, esta interpretación del material va a permitir establecer esa tensión, si se quiere, a partir de su propia expresividad. Y hablando de expresividad o de las connotaciones o de las cualidades asociadas al material, y también con una, digamos, con una fuerte tensión entre tradición e innovación, bueno, algunas de las experiencias, aquí en este caso la iglesia de Fátima de Caberielis, en donde, por un lado, vamos a estar en presencia de la reinterpretación o la recuperación de una manera o de una posibilidad de interpretación del material tradicional ligada a esa arquitectura encalada, de muros y de formas precisas, de todas las capillas del noroeste, sencillas, etcétera. Pero por otro lado, esta como convivencia o esta mixtura entre una técnica totalmente, digamos, contemporánea a la obra, que es esta suerte como de cubierta plegada de hormigón, en donde, bueno, también nos vamos a encontrar con este, si se quiere, este ensamblaje que va a estar haciendo alusión a, bueno, en su conjunto, a una interpretación bastante más compleja, pero en sus elecciones, en su trabajo particular, vamos a poder reconocer o hablar o rastrear esta muy variada cantidad de vertientes, de influencias, de líneas de continuidad o ruptura, de experimentación, de adaptación, etcétera. Que, bueno, como decíamos en algún momento, van a tener que ver con cierta singularidad. Digo, edificios que han trabajado en hormigón, seguramente hay infinitos, y trabajos sobre la mampostería en términos tradicionales también. Sin embargo, todas estas, digamos, reflexiones van a estar presentes en la obra, además de aspectos tal vez más conocidos que pueden tener que ver con cierta reinterpretación programática y demás, pero que, bueno, que en este momento no vienen al caso dentro de esta charla. Y también cierta recuperación que mencionábamos como otra posibilidad de interpretación de lo vernacular, de lo popular, y que va a manifestarse o a expresarse en cierta densidad de la materia, en cierta presencia del cuerpo en la obra. Cuando decimos presencia del cuerpo es pensar en como que en esta rusticidad, en estos muros encalados, casi como en las manos o en los gestos que les dieron forma como parte de sus cualidades expresivas. Es decir, que en este caso el material no solo va a tener que ver con ese mundo de lo artesanal o de las técnicas tradicionales, sino que también va a tener que ver con esta necesidad o esta intención de incorporar o de hacer referencia, poner en acto todo el mundo, digamos, de los sentidos, de lo sensitivo, bueno, a partir de su propia expresividad. Bueno, muchas de las experiencias de Rafael Iglesia que van a surgir de esta, si se quiere, de una serie de ensayos bastante simples que se van complejizando, que tienen que ver con la lógica de la ley de gravedad, del apilamiento, de ensayos con distintos materiales, algunos cuya propia naturaleza hace, digamos, o se asocia a este tipo de interpretación, y otras en las que, bueno, esa lógica va a ser, si se quiere, trasladada a un nuevo material y que va a devenir en una nueva expresividad, en este caso en uno de los edificios también bastante conocidos, no me voy a detener en esto. Dentro de esta línea tiene un lugar especial en el podio Solano Benítez, justamente a partir de sus experiencias, su inagotable, digamos, experimentación
inagotable en el sentido de, bueno, de su permanente como búsqueda de nuevas posibilidades, él va a plantear esta necesidad como de hacer, ¿no? De la necesidad de estar permanentemente haciendo para que surjan nuevas posibilidades, y eso, bueno, se va a ver bastante claro en su trabajo. Y por otro lado, él se va a centrar o va a reconocer o sea, desde el principio, no porque después no lo, esta necesidad de trabajo en cierta medida en colaboración, ¿no? Con el mundo de la obra, bueno, sobre todo en sus inicios, en sus primeras experiencias, eso va a quedar como muy, muy explicitado. Bueno, también va a recurrir a un material, digamos, disponible, tradicional, pero bueno, sus experiencias le han permitido reinterpretar el ladrillo en términos de la reutilización de los descartes, en términos de la prefabricación o del montaje de piezas que luego van a ser ensambladas, bueno, las no sé, innumerables interpretaciones que podemos reconocer desde el moldeado, desde como decíamos, el montaje, desde la utilización, bueno, en este caso de cascotes, es decir, ya como de estos cascotes que hubieran sido contrapisos, terminan siendo a partir de su trabajo, esta suerte de láminas, de cáscaras, etc. Bueno, otras experiencias, si se quiere, más conocidas, bueno, todas son conocidas, pero iniciales, no me voy a tener acá, esta idea del encofrado también, ¿no? Como de la posibilidad de reformulación de técnicas o de procesos tradicionales para otros materiales, pero que van a ser utilizados con nuevos o con distintos materiales, hasta la posibilidad bueno, casi de la alteración de la lógica misma del material, ¿no? Un material que tradicionalmente trabaja o es utilizado para la compresión, por apilamiento, por sumatoria, por masa, termina siendo una trama liviana, etérea, que trabaja a la flexocompresión. Bueno, y como para ordenar algunas de las cosas que dijimos, esta idea o este concepto bastante complejo y yo diría y tampoco acabado de la imaginación técnica, nos pone frente a, bueno, a la necesidad o a la necesidad de pensar en la técnica, en la materialidad, como parte de un proceso, si se quiere, integrado, en el que, bueno, va a ser indispensable la creatividad en los términos de un ejercicio permanente, en el que justamente ese ejercicio permanente es el que va a hacer posible esta como reformulación también, esta indagación permanente, que va a tener, digamos, por supuesto, que ver con indagaciones formales y expresivas, pero como vimos también en cierta medida, con una fuerte componente crítica dentro de su interpretación. Bueno, decíamos que entonces esta cuestión o esta idea de la materialidad no va a surgir no va a surgir jamás, diría yo, como una cuestión pragmática o resolutiva, sino que va a tener que ver con un proceso bastante más complejo que va a involucrar tanto digamos, aspectos relativos al momento creativo o a los momentos creativos proyectuales, y que va a involucrar a la técnica como una dimensión expresiva, y que va a ser también susceptible, o que va a tener incorporado per se una serie de principios teóricos o de principios críticos que van a estar o que podrían formularse a partir de estos pares entre forma y expresión, entre tradición e innovación,
o entre formas y contenidos. Algunas expresiones contemporáneas en donde estas posibilidades se van a multiplicar, donde no nos vamos a encontrar frente, o donde no va a ser posible encontrarnos ante estos, si se quiere, pares simplificados, sino donde, bueno, van a existir o vamos a poder identificar procesos complejos de montaje, de evocación, en el que muchas de las cosas que dijimos de una manera, digamos, simplificada, van a superponerse, van a estar presentes, van a tener que ver con la forma en que estas obras fueron pensadas, producidas y las connotaciones que incorporan, y van a tener también que ver con, en algunos casos, con la recuperación, como decíamos, de aspectos simbólicos o de connotaciones específicas ligadas al sitio o a la historia del sitio. Van a, de alguna forma, a recurrir o hacer alusión a partir de su propia expresividad a la memoria, van a ser tributo, van a, de alguna manera, estar trabajando sobre brindar un homenaje. Van también a cuestionar las formas, si se quiere, tradicionales, o por lo menos consensuadas, de la arquitectura. Van a recurrir a, como decíamos en otros ejemplos, aspectos que tienen que ver o a operaciones que pueden tener que ver con el montaje, con el ensamblado, con la metáfora en términos de su propia voluntad de expresión, con lo que van a devenir, como decíamos, en una expresión, una expresividad relativamente compleja en los términos, bueno, de todas las posibilidades que mencionábamos en este caso. Y bueno, y ya cerrando, esta cuestión de la materialidad, casi como expresividad, que va a tener directamente que ver con la disposición material, con la manipulación que se haga de ese material y con los procesos a partir de los cuales ese material va a ser sometido a la acción del proyecto en los términos, digamos, de la complejidad que recorrimos en este rato, ¿no? Por otro lado, hacer como este comentario de cierre que va a estar ligado a obras que posiblemente recurren al mismo tipo de material o al mismo material y que sin embargo trabajan sobre ideas distintas o contrapuestas, ¿no? Como en algunos casos vamos a poder hablar de levedad o de atectonicidad, en otros esta posibilidad de atectonicidad va a ser abordada desde materiales o desde expresividades diversas, cómo va a haber cierta posibilidad de interpretación de plasticidad o de contundencia con mayor o menor grado de rusticidad, es decir, cómo cada uno de estos procesos van a tener que ver con una interpretación mucho más compleja y que, bueno, que el material y la materialidad de alguna forma tienen que ver con este proceso que mencionábamos. Y para cerrar un videíto que no sé si se va a ver y si no se los paso o lo miran después, que como experiencia resumen o condensan o cristalizan aspectos que podríamos reconocer dentro del campo del arte, de la filosofía, de la técnica, porque bueno, son esculturas que incorporan movimiento, que tienen un fuerte grado de experimentación o que incorporan un fuerte grado de experimentación y de innovación, que de alguna forma trastocan, desdibujan, superan los límites entre estas disciplinas, que evidentemente tienen que ver con producciones singulares, de interacción con el paisaje, que están producidas con materiales que podrían incluso, o que no son en términos, ahora los vamos a ver, ni sofisticados ni mucho menos, que además generan en su propia puesta en acción un evento, un espectáculo, un momento, cobran vida en el que esa acción
se pone en movimiento, tienen, o uno podría reconocerle cierta poética o cierta ternura en sus maneras, en su resultado, en cómo se trasladan, tienen que ver en cierta medida con una serie de aspectos, si se quiere, mucho más trascendentes y de interacción, y que además incorporan cierto criterio de evolución o cierta lógica de evolución, porque, bueno, su creador las va, digamos, mejorando año a año, creo que hace 2 por año, o hacía, no sé. Con lo cual también esta idea de la posibilidad de continuidad y de superación en cada una de las experiencias. Bueno, voy a probar a ver si anda el video y si no, vemos cómo lo solucionamos. Se accionan con el viento, o sea, él las mueve y después ya como que tienen autonomía de movimiento.